Impresionante, claro, ya está. O sea que está diciendo, esto fue hecho siguiendo la cadena de custodia, no objetó nada. Ahora, si hubiera alguna mínima duda sobre que alguien pudo después modificar algo, se vuelve a ese punto y se vuelve a retomar desde ahí. Claro. O sea, cualquier nulidad que se plantee por lo que sea, bueno, es fácil, se va de vuelta a la imagen forense que se hizo del teléfono, que estábamos todos de acuerdo en que estaba bien hecha, y se sigue desde ahí, no hay ningún problema. O Bueno, sea que nulidades por ese lado no deberían llegar. no hay. No deberían llegar. Muchísimas gracias, Javier, por estos minutitos. Nos iluminaste un poquito sobre todo este mundo tan difícil de entender. Gracias. Un placer por ahí haber aportado algo, porque los escucho siempre todas las noches. Gracias. Buenas noches. Adiós. Y a pocos días de que se cumplen 50 años del golpe de Estado, vamos a compartir otra de las entrevistas que venimos haciendo con integrantes de Historias Desobedientes. ¿Qué son las historias desobedientes? Bueno, están agrupadas en distintos colectivos, pero todas ellas reúnen a personas que son hijas hijas de represores y que en algún momento decidieron correrse Romper con su historia, de ¿no? ese Repudiar. mandato, repudiarlo, condenarlo, y que por supuesto es algo que llama mucho la atención, que es algo que es muy interesante para escuchar, porque requiere de mucha valentía. En este caso está con nosotros Viviana Reibaldi, hija de Julio Reibaldi, integrante civil del Batallón 601 de Inteligencia del Ejército. Viviana es psicopedagoga. ¿Cómo te va, Viviana? Hola. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Queríamos que nos cuentes tu historia. A mí particularmente me interesa que arranques con el punto de ruptura, del que hablábamos, ¿no? ¿En qué momento vos decís, bueno, mi papá es mi papá, pero además de ser mi papá, es un represor y yo no voy a callarme frente a eso? Bueno, mira, en principio no hubo un momento, hubo muchos momentos que fueron conformando un proceso muy profundo, muy fuerte, muy largo, muy doloroso. No solo en mi caso, sino en la mayoría de quienes integramos este colectivo. Somos historias porque cada cual tiene su propia realidad y la fue atravesando como pudo. Mi padre, por ejemplo, murió impune en el 2002, tenía casi mi edad cuando murió. Fue oficial de los servicios de informaciones del ejército desde muy joven. Estuvo en el 63 en la Escuela de las Américas, en Panamá, en Estados Unidos. Recibió a los militares franceses que vinieron a entrenar en Latinoamérica, a los oficiales para secuestrar, torturar y desaparecer personas. En el 70 egresa, pide el retiro de las Fuerzas Armadas, pero reingresa al año siguiente, esto lo sé porque tuve vista de sus legajos. En el 71 reingresa como personal civil de inteligencia. Perdón, ¿vos en qué año habías nacido? Yo nací en 1956. Claro, ahí en el medio de todo ese proceso. Yo nací en el 56, cuando mi padre ya formaba parte de Casa Militar en la dictadura de Aramburu. Ok. Casi la tercera parte de mi vida la pasé en dictaduras. Y él también conformando como oficial del ejército distintas dictaduras. Hasta que llegó el 76, en donde él ya hacía mucho tiempo, largo tiempo, que conformaba el servicio de informaciones desde distintos lugares. Y a mí desde este lugar, y voy a aprovechar este espacio que ustedes nos dan, para plantear una pregunta. ¿Qué harías vos como ciudadana o como ciudadano si te enteraras que tu padre o tu madre cometió crímenes de lesa humanidad? Esto es, secuestró, torturó, violó e hizo desaparecer personas. Pero también haría una segunda pregunta, si me permiten. ¿Qué haría hoy el hijo, la madre, la hermana, el hermano de esos policías que estuvieron esta mañana golpeando discapacitados, que estuvieron durante todos estos meses golpeando jubilados,
que estuvieron tirando tiros y haciendo perder los ojos a fotoperiodistas, haciéndole pasar por múltiples operaciones a Pablo Grillo. Si fuera familiar de esos policías que están obedeciendo estas órdenes totalmente anticonstitucionales, ¿qué harías, no? Porque ¿qué hace la familia de hoy día, de esos policías que ciegamente obedecen a órdenes que están en contra de nuestra Constitución? Son órdenes ilegales, son órdenes criminales, así como fueron las órdenes que cumplieron nuestros padres, órdenes totalmente criminales a las que ellos obedecieron ciegamente. Yo no sé qué haría. ¿Vos no sabés qué harías? No me animo a responderlo. Me parece que la respuesta es muy compleja. Por eso no son tantas las historias desobedientes y por eso son sobresalientes las conductas de los protagonistas de estas historias. Y por eso quiero preguntarte a vos cómo fue ese proceso para encontrar una respuesta a esa pregunta. Mirá, el proceso tuvo que ver con, yo siempre digo, con 3 patas fundamentales. Mis abuelas, que salvaron mi infancia, mis educadores, que tuvieron mucho que ver con la construcción de mi subjetividad, y mis analistas, indudablemente, para poder enfrentar ese clima de violencia intrafamiliar, porque los genocidas no solamente generaron daño social, que al día de hoy todavía seguimos pagando porque las heridas siguen abiertas al no haber arrepentimiento, al no confesar datos que ellos tienen, hicieron mucho daño al interior de la familia. Y estos procesos fueron muy largos. Es muy difícil poder integrar a ese papá o esa mamá con quien tenés un vínculo de afecto. Los querés más, los querés menos, los querés nada, pero hay afecto. Un afecto que pasa por la vida cotidiana. Desayunás con tu papá, te lleva a la escuela, te compra los zapatos para tu cumpleaños, te trae la muñeca de regalo. ¿Cómo juntás a ese papá con quien comete crímenes de lesa humanidad? Es difícil juntar a ese policía que le pega a los discapacitados con ese hermano amoroso que hace el asado los domingos, por ejemplo. Yo entiendo que es muy difícil, porque lo hemos vivido los desobedientes. Pero hay algo en lo que nosotros nos hemos apoyado, como vos decís, pequeño grupo, excepcional grupo de familiares de genocidas. Es algo que se llama ética. Cuando la realidad se impone, está a la vista, porque ya en los 90 estaban todas las cartas sobre la mesa, los juicios por la verdad se habían dado, Scilingo había confesado los vuelos de la muerte, todo lo que había ocurrido ya estaba a la vista. Entonces, frente a esto, ¿cómo te posicionás? Obligadamente tenés que elegir un lugar, un posicionamiento. ¿Vos en algún momento lo confrontaste a tu papá? ¿Le preguntaste? Sí. ¿Qué le preguntabas? Bueno, mira, justamente en los 90, cuando todo estaba a la vista, empezamos a tener enfrentamientos muy fuertes. Él supo perfectamente que su hija repudiaba su accionar y el de todos sus colegas, pero no habló. Yo lo que le pedía era que confesara. Yo le decía desde el cariño que lo iba a acompañar a alguna fiscalía, que lo iba a acompañar a madres, que lo iba a acompañar a abuelas, a que él hablara de lo que supiera. Y él me decía, ¿de qué voy a hablar si no hay pruebas? Todo se quemó, está todo quemado. Bueno, hacia el final de su vida yo lo único que intenté fue exigirle que me diera el nombre de alguna familia que se hubiese apropiado de un bebé nacido en cautiverio. Que al menos eso, porque él me decía, ¿qué vas a hacer vos si yo te cuento a vos esto? Yo le decía, yo voy a saber lo que voy a hacer.
Yo ya voy a saber lo que voy a hacer, contame a mí. Nunca habló, fue fiel a su pacto de silencio y acá estamos con una sociedad todavía muy herida, que está pagando esas consecuencias. Yo creo que lo que pasa hoy día con nuestros jóvenes que se alimentan nada más que de TikTok y de Instagram y que no pueden construir su pensamiento crítico, que les da fiaca leer, que no quieren saber de la historia, que los aburre que nuevamente les hablemos de la última dictadura. Les aburre a los pibes. Creo que esto tiene que ver con una sociedad muy herida todavía y heridas que todavía sangran. Ni siquiera han cerrado. Totalmente. ¿En qué momento? Me imagino, vos decías recién que la vida familiar estuvo cruzada por ¿Tenemos un poquito de agua? Ah, sí, Gracias. ahí está. Que la vida familiar estuvo cruzada por la violencia y que en los 90 ya estaba todo claro. Pero ¿en qué momento esa vida familiar vos dijiste, acá hay algo raro, acá hay algo que esto no me cierra, aquel movimiento que vi me genera Me sospechas? estás haciendo acordar en este momento de una escena en 1974. Felizmente yo no vivía con mi padre porque se separaron cuando yo cumplí 14 años. Pero recuerdo el día en que le pregunté a mi padre de qué iba su trabajo porque yo ya no entendía de qué se trataba. 74, yo tenía 18 años y ya todo me resultaba sumamente oscuro. Nada claro. Y él inusualmente me contestó con un tono no amable y muy imperativo. Yo no pregunto cómo haces tu trabajo, vos no podés preguntar cómo hago yo el mío. O sea, un mandato claro de no preguntar. No te metas. Esto es un denominador común dentro de las familias de militares, de Fuerzas Armadas y de Seguridad. No preguntar, no cuestionar, no hablar, silencio. Ahí me quedó claro que de eso con él no podía hablar, pero ¿Y con alguien sí? No sé, tu mamá, tus abuelos. no, con mi alguien- mamá tampoco. nadie- No, con mi mamá tampoco. ¿En qué momento te Era enterás de que él participó de la represión ilegal? porque yo iba viendo, primero que sabía que él estuvo toda su vida en Viamonte y Callao en el batallón 601. Yo de chica iba a almorzar ahí. Claro. Cuando él era un oficial joven y hacía guardias, todavía de capitán, él se retiró como en su último año de mayor. Yo iba a almorzar a Viamonte y Callao. Así como otros desobedientes iban a jugar al regimiento donde trabajaba su padre y a lo mejor en la pieza del fondo de ese regimiento habían secuestrados y los chicos jugando mientras tanto en el jardín del regimiento. Bueno, eran situaciones muy locas, pero que Sí. nosotros vivimos de esa manera. La cotidianeidad. Sí. Ahora, vos decís que la sociedad sigue herida. ¿Sigue herida porque esa verdad no apareció, porque respetaron el pacto de silencio? Sigue herida porque no han confesado los crímenes, porque todavía no sabemos dónde están los desaparecidos, no sabemos dónde están los desaparecidos vivos, esos bebés nacidos en cautiverio, no tenemos idea de dónde están. Esta es una sociedad que avanzó mucho en materia de derechos humanos en comparación con otros países, tanto de Latinoamérica como de Europa, España, Alemania, hasta años luz de Argentina. Decís que tu papá murió impune en el año 2002. Sí. ¿Ya había alguna acusación concreta contra él? En esos eran años de impunidad, de silencio, con las leyes de obediencia debida y punto final. Así que ni siquiera había nada ni contra él ni contra nadie de los oficiales que pudieron haber estado relacionados con él. Eran años de impunidad, no te olvides que hasta el 2003 reinó Claro.
el Y silencio. con la reapertura de causas, Con la quizás reapertura de pudiste causas en el 2003, determinar a partir de la condena de algún compañero de tu papá. ay, sí, fue maravilloso lo de los juicios para nosotros porque eso nos aseguró que nos habíamos posicionado en el lugar correcto. Nos aseguró que veníamos de lo peor de cada casa. Nos aseguró que esta ética en donde nos apoyábamos era donde teníamos que estar, escuchando a los sobrevivientes, escuchando a los familiares, escuchando a los amigos de los desaparecidos en los juicios. Esto es lo que nos aseguró. Todas las contradicciones que pudimos haber tenido, porque imaginen ustedes una hija, un hijo creciendo con un papá a quien quiere, más o menos, como les decía antes, pero que hay un vínculo de afecto y que cometió crímenes de lesa humanidad. No hay forma de excusar a ese padre, por más cariño que se pudo haber tenido. No hay manera. La realidad se impone. Los crímenes de lesa humanidad son lo más fuerte que puede existir. Entonces esto Me conmueve mucho escucharte, sentir ese alivio de estamos en el lugar correcto. Quiero compartir la página que tienen subida ahora a la Asamblea Desobediente, que se llama desobedecer.org, que justamente intenta ayudar a personas que puedan estar en esta situación de no saber qué hacer con la historia familiar durante la dictadura. Entonces puedes entrar y ahí dicen qué hacer si dudas sobre la responsabilidad de tus familiares, cómo buscar información, dónde buscar información. Bueno, algunas puntas que ustedes han tenido que recorrer, tal vez en soledad, tal vez a tientas, y que ahora aparecen sistematizadas ahí en desobedecer.org, porque hay muchas más familiares de represores que, bueno, todavía no han encontrado la posibilidad de hablar públicamente. miles y miles. Miles y miles. Nuestra página web es muy importante, nuestro mail hdesobedientes@gmail para que nos escriban también es importante, y las redes, el Instagram de Historias Desobedientes, también respondemos allí todas las demandas o preguntas que quieran hacernos, porque es cierto, hay miles de familiares de antes y de ahora que necesitan saber quiénes fueron sus padres, básicamente. Básicamente. Viviana, muchísimas gracias por compartir.